Bueno, buenos días. Estamos aquí con el doctor Alejandro Coucio. Con un gran placer vamos a presentar la siguiente conferencia y tenemos el honor de tener al doctor José Luis Güell con nosotros, que ha aceptado amablemente compartir su experiencia en lentes fáquicas de anclaje iridiano. Alejandro, ¿querés hacer una acotación? Bueno, pues para nosotros es un honor que José Luis en estos 100 años de la SAO sea una de las conferencias estelares y bueno, nos va a dar una vasta experiencia en algo que él domina, así que para nosotros acá en Argentina es un placer tenerte como uno de nuestros conferencistas. Vamos a hacer una pequeña presentación, si bien no la necesita el doctor José, como ustedes saben, es fundador y director del IMO en Barcelona, es el encargado del máster en segmento anterior, córnea y cirugía refractiva, y además es profesor y coordinador del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva en la European School of Advanced Studies in Ophthalmology, además de haber hecho un máster en segmento anterior en la Universidad de Emory, Atlanta. José, es un placer tenerte nuevamente. Te dejamos con tu conferencia. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, deciros que para mí es un honor el que me hayáis invitado. O sea, muchísimas gracias, Patricio y Alejandro. Es un honor, a pesar de la distancia, el poder colaborar y participar en vuestro Congreso Nacional. Os podéis imaginar que un gran honor y os lo agradezco. Una pequeña corrección, no querría hacer saltar ninguna chispa, no soy el director del IMO, soy el director del Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva, ¿vale? Y bueno, os agradezco muchísimo esta oportunidad, espero que de lo que vamos a hablar os parezca interesante. Pues muchísimas gracias de nuevo y voy a hablaros de mi experiencia con las lentes en traducción en castellano sería pinzas de langosta, las Iris Claw Style IOLs, y aunque ahora he visto que estaba fundamentalmente enfocado a los modelos fáquicos, me permitiréis un pequeño resumen de la experiencia con las lentes de uso afáquico. Pues así, de hecho, es como empezamos. Estas son mis financial disclosures, solamente, lógicamente, la de Ophtec, con los que he colaborado durante muchísimos años en el desarrollo de algunos implantes. Esto es simplemente como un honor a Jan Borst, hombre que conocí a principios de los 90, y uno de estos pequeños genios a la antigua usanza, de los que hemos tenido tanto habéis tenido en Argentina como hemos tenido en todos los países. Este es uno de los pioneros de las lentes intraoculares. Ahí veis una foto donde está junto a Binghorst y a Ridley, porque bueno, Jan era un poquito más joven que Binghorst, y no mucho, pero más joven que Ridley. Y bueno, estos son los primeros modelos, fundamentalmente hasta los principios de los 90, dedicados a la utilización en ojos afáquicos, y a partir de los 90 ya con un enfoque claramente refractivo, tanto para la corrección de la miopía, el astigmatismo y la miopía. Y la hipermetropía, perdona. Como implante secundario, que es así como empezó mi experiencia a finales de los 80, cuando aún era residente, especialmente en su utilización en ojos afáquicos de niños. Sabéis que como implantes secundarios tenemos tres estilos: lentes de soporte angular, lentes que se pueden suturar o sujetar de algún modo transescleralmente o suturadas al iris, y las Iris Claw Lens, o sea, las iris fijadas en el iris. Bueno, como veis, todas tienen ventajas e inconvenientes.
hay una cierta tendencia como implante secundario a preferir las lentes transesclerales o suturadas al iris por su posicionamiento detrás del iris, pero sin lugar a dudas se acompañan de una, si no de una tasa mayor de complicaciones, cuando estas se presentan de complicaciones bastante más graves que las que, en mi opinión, observamos con las lentes fijadas en el iris, siendo además unas lentes también, en mi opinión, mucho más sencillas de implantar. ¿Cuáles son las ventajas a grandes modos de las lentes Iris Claw? En primer lugar, el centraje. Una lente que va sujeta, apoyada en el ángulo o sujeta al sulcus, lógicamente estará centrada al ojo, pero no a la pupila. Y en muchos pacientes, especialmente en pacientes afáquicos, más que en pacientes fáquicos, tenemos a veces pupilas desviadas, distorsionadas, y bueno, este tipo de implante nos permite centrar la lente donde nosotros queremos centrarla, no que quede simétrica ni al ángulo ni al sulcus. Por otro lado, la fijación, al estar fijadas no podemos tener movimientos de rotación y por tanto también su posicionamiento respecto al toro de la lente también es responsabilidad del cirujano, o sea, nosotros lo podemos controlar. También su posición profunda en la cámara anterior hace que sea menos agresiva para el endotelio corneal que las lentes de apoyo angular, que quedan siempre posicionadas en una situación más anterior. El respeto a la anatomía, estas son unas fotografías de Jan, de lentes implantadas durante muchísimos años, y como si os fijáis, los vasos radiales del iris se preservan perfectamente, mientras que con las lentes de apoyo angular, esta isquemia que provoca en los vasos del ángulo provoca secundariamente esas deformidades pupilares que vemos en algunos pacientes que llevan lentes de apoyo angular durante muchos años. Y luego el hecho de que sea plegable. En el caso de la lente afáquica aún no disponemos de lentes plegables y por eso es una de las limitaciones si queremos utilizar incisiones corneales, porque tenemos que utilizar incisiones de 5 o 6 milímetros, a pesar de que curiosamente las primeras lentes plegables Artiflex fueron para la corrección de la afaquia. Las primeras lentes las implantamos aquí en Barcelona en el año 2002-2003 y se utilizaron los primeros prototipos para corrección de la afaquia. Luego abandonaron el proyecto porque es un material, es un monómero de silicona y por tanto estamos esperando, que espero que este año, aunque con el tema del COVID todo se ha retrasado un poquito, tengamos ya el modelo plegable para lentes en ojos afáquicos. Esto no os voy a marear, estos son los modelos que existen. Evidentemente se puede utilizar por delante del iris o por detrás. En función de dónde vayas a utilizarla, vas a cambiar la constante que utilizas. Y existe un modelo más pequeñito, el modelo pediátrico, para utilizar en niños, que como os decía, es donde inicialmente tuve más experiencia. Un par de vídeos. En el de arriba veis una lente luxada, en una lente implantada en un ojo afáquico. El cirujano utilizó una lente especialmente diseñada para su sutura transescleral, pero lógicamente el prolene, una de las limitaciones que tiene es que con el tiempo el prolene y el nylon se degradan y esas suturas pueden erosionarse y por tanto perderse. Veréis que esta lente tiene ese pequeño áptico en la cirugía de arriba, que tiene ese áptico con ese agujerito donde se utilizaba en los puntos de anclaje para la esclera. En el de abajo tenemos una luxación y sacamos el saco y la lente en un paciente con una luxación tardía, muchos años después de la cirugía de la catarata, un paciente con pseudoesfoliación. Y veis, en este caso, en ambos casos, un implante de la lente Artisan en posición anterior, que es la que es mi posición favorita, excepto en casos muy seleccionados en donde utilizamos el implante posterior, como veréis después. Como os decía, es una lente muy útil en la afaquia de niños, en donde el disminuir el número de maniobras que utilizamos para la cirugía intraocular
es importante para disminuir las posibles complicaciones asociadas, y por eso el implante de una lente Iris Claw me parece muchísimo mejor que técnicas de implante escleral en donde vamos a realizar maniobras detrás del iris, maniobras que aun en manos de un cirujano experto y que las haga estupendamente bien, son maniobras que se hacen a ciegas, porque no vemos cuando pasamos la aguja, ni cuando introducimos la aguja, ni cuando manipulamos el ático por detrás del iris, ¿no? Por eso me parece, este es un caso, si veis, es un caso que inicialmente lo operé, era un síndrome de Peters, en donde en los vídeos de la izquierda tenemos la cirugía en donde realizamos la queratoplastia y la extracción de los remanentes del cristalino, y un año después realizamos el implante de la lente Artisan, y en el ojo derecho es un caso de una cirugía de una catarata congénita. ¿Es importante la incisión? Por supuesto. Es por eso que muchísimos pacientes, muchísimos colegas, lo que hacen es realizar incisiones esclerales que me parecen absolutamente perfectas. Yo prefiero la incisión corneal posterior. La incisión corneal posterior correctamente realizada, a pesar de que mantiene un cilindro elevado durante los primeros 2-3 meses, como podéis ver en este estudio del grupo de Maastricht, del grupo de Noix. Es una incisión que sí puede provocar una media de astigmatismo inducido de alrededor de 0,60, pero no tan diferente de incisiones de 3.4 o de 2.2. Por tanto, yo, que estoy acostumbrado por la historia de la cirugía extracapsular a estas incisiones corneales posteriores, sigo utilizando esta incisión, a pesar de que me parece perfecto que hayan cirujanos que prefieran, para disminuir ese astigmatismo inicial o para tener mejores resultados en sus manos, el que utilicen incisiones limbales posteriores o incluso esclerales con un túnel. Y aquí tenemos otro ejemplo de incisión anterior. No existen muchísimas publicaciones, estas son las que nosotros realizamos. En el 2004, ya os digo, la utilización del implante plegable para la corrección de afaquia, que ahora mismo se abandonó durante estos 20 años, y espero que este año que viene volvamos a tener el implante plegable. Y luego, con la utilización de la lente de PMMA, tenéis estas dos publicaciones, una que hicimos en el 2005 y otra que hicimos en el año 2013, en nuestra experiencia. Estos son un par de viñetes del implante retropupilar. Existen diferentes truquitos por diferentes cirujanos. Yo utilizo dos técnicas diferentes, unas con la agujita, como veis en el vídeo de la izquierda, y otro es con la misma aguja de enclavamiento que utilizamos por vía anterior, como veis en el vídeo de la derecha. El vídeo de la derecha, abajo, veis a este paciente, era un paciente que posteriormente se le realizó, después del implante secundario, una DMEC, porque ya tenía un contagio endotelial muy bajo cuando le hicimos el implante. Evidentemente, en algunos casos de lentes luxadas en donde la biometría, cuando la lente está luxada, es complicada y tenemos el riesgo de con el cálculo del Artisan, cometer algún error, bueno, podemos hacer la cirugía pasos, extraer primero la lente en la lente que está luxada en una primera cirugía, y una vez el ojo está estabilizado, a tomar las medidas para tener un implante o una medición más correcta del implante secundario, como veis en este caso en donde se le implantó la lente en una segunda cirugía, en el vídeo de la derecha. Eran varios casos, por si teníamos más tiempo de discutirlos. Aquí tenemos un caso en donde también tenía antecedentes de cirugía catarata complicada, que quedó afáquico. Se le realizó queratoplastia, vitrectomía anterior, y posteriormente, como ya os he comentado, es mi implante secundario de elección, tanto si el paciente ha tenido una cirugía lamelar corneal como si ha tenido una cirugía penetrante. Como os he comentado también, no existe mucha bibliografía publicada. Esta es la más importante, y fijaros que las complicaciones potenciales, a diferencia de los implantes estructurados en el sulcus, no son complicaciones
severas retinianas, sino a complicaciones relacionadas con la propia cirugía, como es el edema macular, o relacionadas con la presencia de un implante y de la propia faquia, como es la pérdida celular endotelial crónica. Desde ese punto de vista, bueno, a pesar de esa mala fama que tienen en algunos lugares, la realidad es que las publicaciones demuestran que esa pérdida celular endotelial asociada a la lente es bastante menor de la que pueda dar la impresión. Este es un estudio publicado en ojos de niños por el grupo también de Maastricht, en donde vemos una pérdida bastante aceptable y muy comparable con la que tienen ojos a los que se ha realizado cirugía de la catarata congénita con un implante intrasacular. Y el de la derecha, es el estudio nuestro, en donde es un estudio retrospectivo de bastante tiempo de seguimiento. Y en el grupo 2, que son aquellos pacientes en donde en un ojo era un ojo afáquico y se les había implantado una lente Artisan como implante secundario y el otro ojo estaba operado de cataratas, una cirugía convencional, vemos que la pérdida endotelial es muy similar en ambos, sin diferencias estadísticamente significativas, como también vieron el grupo de Decaris en esa publicación que os muestro ahí. Por tanto, en suma, el implante secundario en ojos afáquicos es evidentemente efectivo, predecible y seguro. La incidencia de complicaciones significativas es baja, con una pérdida endotelial crónica que vamos a tener que aceptar, como la aceptamos después de la cirugía de la catarata, ¿no? No existen, bueno, existe alguno, pero muy pocos trabajos realmente buenos, comparativos con implantes suturados o fijados en la esclera. Eso sería útil para realmente defender uno u otro con peso, ¿no? Si no, bueno, los que nos gustan unos defendemos unos y los que nos gustan otros defendemos los otros, ¿eh? Y el implante acrílico que os comentaba, espero con una óptica, si la deseas, multifocal, como la que ya utiliza la plataforma de la Precision Presley, lo tendremos en breve, para los que tienen manía a los implantes de PMMA. Saltando a la utilización de este tipo de implante en los ojos fáquicos, vamos primero a pensar 4 cosas en las que creo que estaremos todos de acuerdo. ¿Cuándo vamos a considerar una lente fáquica en general, esta o cualquier otra? Lógicamente, cuando la cirugía refractiva está indicada, cuando la cirugía refractiva corneal está contraindicada o no se desea, ya sea por datos o por razones clínicas o personales, cuando por supuesto no haya contraindicación para ese implante que tú vas a colocar, ya sea un implante de cámara posterior como la ICL o un implante de cámara posterior anterior como las lentes Artisan Artiflex, y por supuesto cuando el paciente entienda las limitaciones, especialmente la necesidad de un control posoperatorio estricto a lo largo de los años y de que ese implante va a estar un tiempo en el ojo, pero al cabo de ese tiempo se va a tener que quitar. Ese tiempo, evidentemente, va a depender de varios factores, pero en cualquier caso será un tiempo. Y eso es algo que es importante transmitir a nuestros pacientes. No os voy a repetir las ventajas que, en mi opinión, tiene el implante Iris Glow, porque los hemos comentado en el caso de la lente afáquica. Es cierto que si revisáis la literatura, ya no en los estudios de un solo grupo, como es el de mano izquierda, el que publicamos hace ya muchos años, con un tiempo de seguimiento largo, sino incluso los estudios en donde se incluyen todos los publicados en el mundo, como fue esta revisión que hicimos junto con el grupo de Thomas Kohn en Alemania, revisando todas las lentes fáquicas. El grupo, el tanto por ciento de complicaciones son estadísticamente similares tanto para el grupo de Artisan Artiflex como para el grupo de ICL. Y pongo a Chrysoft entre comillas porque, a pesar de su baja incidencia de complicaciones, por razones que ahora no vienen al caso comentar, fue retirada del mercado y por tanto ya no podemos considerarla como uno de los implantes. O sea, actualmente las lentes fáquicas son las ICLs y las IPCLs en cámara posterior y la Artisan Artiflex de cámara anterior.
igual que en las afáquicas, la pérdida celular endotelial es el key point. En primer lugar, el estudio que os pongo a la izquierda me parece interesante porque es un estudio muy bonito en donde demuestra la fiabilidad de los contagios endoteliales de no contacto, puesto que también había este rumorcillo, ¿no?, de que los microscopios de contacto tienen una muchísima mayor seguridad y fiabilidad, y la realidad desde el punto de vista clínico es que no es tan así. Lo mismo que pongo el estudio de en medio, en donde también esa idea de que las lentes de cámara posterior fáquicas se asocian a cataratas y las lentes de cámara anterior fáquicas se asocian a pérdida endotelial, no es del todo cierto. Las lentes de cámara posterior también pierden células de forma crónica, simplemente, aunque solo sea no por la cercanía de la lente, sino por la presencia de un implante dentro del ojo, y las lentes de cámara anterior también provocan catarata a largo plazo, o pueden hacerlo, y de nuevo, no por la proximidad, porque están en la cámara anterior, sino por la presencia de una lente en la cámara anterior. Por tanto, la pérdida endotelial es algo que tenemos que tener en cuenta después de un implante fáquico y que hemos de transmitir a nuestro paciente, que se ha de controlar a lo largo del tiempo. El trabajo que tenéis a la derecha es otro trabajo, pero que tiene las mismas raíces. Es un estudio retrospectivo en donde se estudiaron varios grupos de pacientes, pero el que os muestro aquí son aquellos pacientes que tenían durante años una lente fáquica Artisan Artiflex implantada en un ojo y cirugía refractiva corneal en el otro ojo, porque eran pacientes claramente anisométropes. Y de nuevo, la pérdida crónica endotelial, aunque fue mayor en el caso de las lentes fáquicas, no fue estadísticamente significativa en este estudio, y como este hay varios otros estudios publicados en todo el mundo. Uno de los factores en donde este estudio del grupo también de Noetz demostraba la importancia de la selección preoperatoria del paciente, el tolerar incluir pacientes con cámaras anteriores de 2.8 o menor es un error, puesto que la probabilidad de pérdida endotelial a partir del 10º, 12º año es mucho mayor que si no aceptas pacientes con cámaras menores de 3.0, en donde esa pérdida endotelial empieza a ser clínicamente significativa en general como media entre los 17 y 20 años después de la implantación. Estas son las especificaciones de los tipos diferentes de lentes que hay, que probablemente no tiene demasiada relevancia. Sabéis que podemos corregir miopía y astigmatismo, hipermetropía, hipermetropía y astigmatismo con los diferentes modelos que tenemos de Artisan Artiflex. Un par de vídeos mostrando las dos, dijésemos, técnicas más comunes de implantación. En el vídeo superior veréis la utilización de el enclavation needle, que es la técnica que yo a la gente que instruyo, este caso superior es un caso de post-DALC, el caso inferior es un ojo no operado previamente. En cualquier caso, la técnica que me gusta enseñar es la utilización de la aguja de enclavamiento, porque creo que te permite muchísima más flexibilidad a la hora de enclavar en ojos pequeños, en ojos grandes, en situaciones en donde tienes que hacer el enclavamiento muy periférico. Pero bueno, para aquellos que tienen dificultad para ese tipo de entrenamiento, tenéis esta posibilidad, que voy a correr el vídeo un poquito más, por una cuestión de básicamente tiempo. Tenéis lo que se llama el VacuFix, que es algo que se puede conectar a la máquina de irrigación y aspiración y que permite aspirar una porción de iris. Aquí lo veis, lo habéis visto en la animación y aquí lo veis clínicamente. Aspiráis un poco de iris con el tal, subís y lo encajáis dentro del clop. Esta es la otra técnica de enclavamiento que tenemos. Evidentemente estas lentes las hemos podido utilizar en el manejo, por ejemplo, del queratocono, combinado con anillos intracorneales, combinado con cirugía, o mejor dicho, combinado
o después de haber realizado, como veis en el vídeo de la izquierda, crosslink para estabilizar primero el cono y luego en aquellas ametropías elevadas es una opción la utilización de una lente fáquica, la Artisan Antiflex o cualquier otra. Y por supuesto para mí es una excelente lente que se puede utilizar como piggyback después de cirugía de cristalino, tanto en pacientes, en aquellos pacientes en donde la cirugía refractiva corneal está contraindicada y nos ha quedado, por la razón que fuese, una ametropía residual después de la cirugía de la catarata importante. Evidentemente existen lentes piggyback que se pueden utilizar en el sulcus, pero a mí me gustan más las lentes precisamente Iris Claw porque no tengo que preocuparme de ese roce continuo en los implantes secundarios en sulcus sobre el epitelio pigmentario del iris. ¿Cuándo la tendremos que explantar? Lógicamente, enfrente a situaciones traumáticas o cuando tenemos complicaciones secundarias que en general estarán relacionadas a esa pérdida crónica endotelial o a opacidades del cristalino, o frente a cambios relacionados con la edad, como es la disminución del volumen de la cámara anterior o la propia catarata. Cuando es traumático, por ejemplo en este caso, un paciente de 53 años que llevaba 12 años con la lente, tiene un traumatismo, bueno, decidimos retirar la lente, igual que en el caso de la derecha, retirar la lente y por la edad ya realizar cirugía de cristalino para seguir manteniendo al paciente amétrope. Evidentemente, en casos más jóvenes, como luego veréis, o en casos en donde no hay opacidad de cristalino, podemos quitar la lente, podemos recolocar la lente y realizar la cirugía de catarata mucho más adelante. Estos, por ejemplo, son un par de casos en donde lo que hacemos ha sido un traumatismo, pero fijaros, en el caso de la izquierda son 3 semanas después de la implantación y por tanto reponemos el iris en su lugar. En el ojo derecho es 8 años después de la implantación. El paciente relató que fue espontáneo, lógicamente que sea espontáneo es imposible. O sea, sí tenía una sujeción iridiana correcta. En cualquier caso, como tenía un muy buen contagio endotelial y era un paciente joven, repusimos la lente en su lugar, como hacemos en general en estas situaciones. Como os he comentado, evidentemente estos pacientes acabarán, especialmente miopes altos, más tarde o más temprano desarrollando catarata. Esa catarata asociada a su miopía, asociada a su edad o asociada a la presencia de la lente en la cámara anterior o un poquito a esas 3 cosas. En cualquier caso, las opacidades se observan en pacientes por encima de los 60-65 años. Retiraremos la lente. Estos son varios vídeos en donde vemos diferentes estrategias. La puedes extraer por una incisión grande, puedes utilizar el femtosegundo si eso prefieres, si eso te gusta más, como es en el caso de arriba a la derecha, para realizar tu capsulorhexis. Puedes, como veréis en el vídeo de abajo a la izquierda, seccionar esa lente y utilizar una incisión o la misma incisión que vas a utilizar para tu cirugía de cristalino, una incisión de 2.2 o de 2.4. En función del caso, en función de la experiencia del cirujano, decidiréis cuál es la mejor estrategia. La única que no os recomiendo es utilizar la misma incisión de la extracción, si la habéis ampliado, para hacer la cirugía de cristalino. Si vais a hacer la cirugía de cristalino, utilizar una incisión aparte porque la estanqueidad durante la cirugía será muchísimo más cómoda. Evidentemente, como os decía, otro de los problemas que tiene, y por eso el paciente ha de entender que se ha de controlar a lo largo de toda la vida, es que el paciente se olvide de controlarse, como en este caso es un paciente que fue implantado hace muchísimos años una lente Artisan para corregir hipermetropía, se hizo mayor, este paciente tenía 76 años cuando yo lo atendí por primera vez, cámara anterior estrechísima, catarata importante y pérdida celular endotelial tremendamente alta. Por tanto, primero quitamos la lente, hicimos cirugía de la catarata y unas 6-7 semanas después de la cirugía realizamos cirugía de MEC. A mí no me gusta realizar el triple procedimiento al mismo tiempo, excepto que el paciente esté en unas condiciones en donde entrar 2 veces en quirófano sea un riesgo. Pero creo que el pronóstico es mejor dividiendo en 2 partes la cirugía. En suma, las
incorrectamente llamadas lentes fáquicas, y digo incorrectamente porque las lentes no son fáquicas, es el ojo que es fáquico, son ya desde hace años parte de nuestras opciones estándar para la corrección de defectos refractivos. Evidentemente, el test del tiempo ha permitido saber cuáles son las que han sobrevivido, y estas son el grupo Artisan Artiflex y el grupo ICL y PCL. Repito la importancia de recordar a nuestros pacientes la necesidad de una actitud de control frente al implante y que va a ser una solución temporal. Esto los pacientes lo han de entender. Si no entienden esa necesidad de control y ese concepto de temporalidad, lo mejor es que no le pongamos una lente fáquica a ese paciente. A mí, como podéis haber visto, el grupo Artisan Artiflex son en mi grupo favorito y, por supuesto, el futuro aún nos aportará cosas nuevas, como es un implante acrílico para aquellos que tienen manía a la silicona, a pesar de que la silicona es probablemente desde el punto de vista óptico un material muy superior a ningún acrílico, pero desde el punto de vista biológico sí que es cierto que tiene cierta mala prensa en algunos lugares del mundo. El implante acrílico lo tendremos en breve y también para la corrección de la faquia. Y por supuesto, tanto en el caso de la lente fáquica como de la lente afáquica, tendremos la plataforma multifocal que ya tiene un tiempo de seguimiento con la lente Precision tórica de la misma casa óptica. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Perdonad el largo tiempo que os he estado atosigando con mensajes. Esta es una foto que recuerdo con mucho cariño porque me formé con George Waring, que es el que está delante, y estuve mucho tiempo y pasé mucho tiempo con Jan Bosch. Los dos han muerto, pero es una de mis fotos preferidas porque me enseñaron muchas cosas y me reí mucho con los dos. Y sé que además seguro que fueron amigos de muchos de los que probablemente me estáis escuchando. Muchas gracias por vuestra atención. Excelente, José. Un placer, como siempre, escucharte. Una serie de conceptos muy claros. Esta lente, yo también, como vos bien sabés, es mi preferida, especialmente para todo lo que es afaquia. Creo que, como bien decís, simplifica mucho el implante secundario en casos difíciles en que uno quiere hacer el menor daño posible, pues son ojos que ya han sufrido seguramente con la primera cirugía, y el implante secundario, cuando uno ya tiene estudiada y entrenada el implante secundario con lentes de fijación iridiana, es una cirugía muy rápida y prácticamente atraumática, especialmente en los casos que bien decís vos, en que tenemos la posibilidad incluso de ponerlo retropupilar, que me parece maravilloso. Muy buena la charla. Completamente de acuerdo. Es curioso, a mí me parece curioso al menos, que nuestra máxima como médicos, ¿no?, es siempre hacer lo mínimo posible para curar a alguien, especialmente como cirujanos, ¿no? Exacto. Y es verdad, y yo el primero, o sea, no me estoy quitando del grupo, porque yo he sido tentado, como todos vosotros, y he jugado a todas las partidas de implantar lentes, suturarlas, utilizar la técnica de poner el áptico, hacer la escotilla, pero realmente al final te planteas, bueno, yo hace muchos años ya me lo planteé, ¿por qué voy a hacer cosas tan complejas? Cuando puedo hacer algo siempre y cuando tengas un buen iris, algo tan sencillo como implantar una lente Artisan, ¿no? O sea, en el caso de la faquia esto es especialmente relevante y curioso cómo nos complicamos la vida cuando podemos hacer algo mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno. Creo que es como decís vos, hay un concepto establecido como que es una cirugía compleja la de colocar una lente fáquica de iris claw. Yeah. Y muchos residentes y demás se sorprenden la sencillez
que implica el implante. Así que sí, hay un poco de mala prensa con respecto a eso. Sí. Alejandro, vos querías hacerle Bueno, alguna... me gustó mucho tu presentación, muy clara, José Luis, la verdad que enriquecedora, y me gustó el concepto que dijiste, que me parece que es el que hay que tener en cuenta, que hay que charlar con el paciente, que a futuro es una lente que es probable que haya que retirarla, y que tenga el paciente en su cabeza que tiene que volver a ser operado y colocar otro tipo de lente para la claridad en respecto a lo que es la práctica quirúrgica. Creo que es una cirugía que hay que conversar bien y explicar los pros y los contras para no generar, digamos, una falsa expectativa en el paciente. Por eso me encantó que lo explicaste, lo pusiste en el resumen, que hay que charlar bien cuál es el paciente que es apto y qué futuro tiene. Creo que es muy importante, o sea, yo, las dos cosas, o sea, no solamente que al implantarse una lente fáquica, sea el modelo que sea el modelo que sea, le has de decir al paciente que va a ser para un tiempo, evidentemente no va a ser para siempre. Quizás, si se lo implantas a un paciente de 25 años, pues cuando le estás hablando de cuando tengas 55 te lo voy a quitar, claro, el jovencito de 25 años se ríe porque piensa, bueno, pero yo cuando tenga 55 ya seré muy viejo, pero bueno, en cualquier caso está bien decírselo, ¿no? Y en cualquier caso te sirve como para recordarle que requiere controles. O sea, si operamos a un paciente con 25 años que tiene 2-3 dioptrías de miopía y tiene una córnea sin ningún tipo de anomalía y le hacemos un láser, ese paciente, en realidad, si tiene una retina correcta, e incluso si tiene 2 o 3 dioptrías y tenía unas CAS de 45, es que ese ojo prácticamente no es miope. Le has hecho una PRK o un LASIK y si ese paciente no vuelve a control hasta cabo de 10 o 15 años, es que da igual, porque como tampoco va al urólogo cada año, ¿no? O sea, que no... Pero claro, un tío que le has puesto una lente en el ojo tiene que entender que de una forma periódica, cada año y medio, cada 2 años, tiene que estar controlado. Y si no lo decimos nosotros, el paciente va a desaparecer y volverá al cabo de 20. Bueno, ahora ya mi edad ya está bien, porque cuando vuelva yo ya estaré jubilado, pero claro, volverá a cabo de 20 con una pérdida endotelial o con algún problema que no le has podido avisar, ¿no? O sea, que es importante, ¿no? La comunicación es clave en estos casos. Me pareció espectacular. José, te quería hacer otra preguntita. ¿Qué experiencia tienes con las lentes de hipermétrope? ¿Has puesto muchas lentes para hipermétropes? Sí, lo que pasa es que muchísimas menos, por un tema de indicación, porque claro. de hecho, te diría que es mi procedimiento de elección para el hipermétrope joven. El problema es que tan solo un pequeño grupo de hipermétropes jóvenes tienen cámaras anteriores de 3 o más. Yo te diría que probablemente solamente un 15-20% de los hipermétropes que vienen a la consulta tienen esas condiciones. Por tanto, el 85-90% de los hipermétropes, como no me gusta además el LASIK, por encima de 2 dioptrías de equivalente esférico en hipermetropía, yo te diría que el 80% de los hipermétropes que buscan cirugía refractiva antes de los 40-45 años, en mi caso les tengo que decir que no. Pero bueno, en ese pequeño subgrupo de pacientes con cámaras anteriores grandes o suficientemente grandes como para poderles implantar, es excelente, porque claro, el paciente está, a pesar de que sea una lente de PMMA y que tienes que hacer incisiones grandes y por tanto los 3 primeros meses, porque no existe la lente Artiflex para hipermetropía, es de PMMA, pero el paciente está agradecidísimo, el paciente de hipermetropía es uno de los más agradecidos, pero sí es verdad, es un subgrupo muy pequeño porque no hay candidatos que tengan una cámara que te lo permita, ¿no? Excelente. Excelente. Y cuando tenés una lente fáquica de 6 milímetros de PMMA, ¿cuál es tu técnica de elección cuando tenés que explantarla para una cirugía de catarata? ¿Haces 2 incisiones? Es muy buena. De hecho, estábamos discutiendo porque tenemos un pequeño simposium ahora en el SECOIR dentro de un par de meses también. A ver, si ahora alguien que empieza me pidiera cuál es la técnica que yo le recomendaría que aprendiese,
yo le recomendaría que aprendiese una técnica en donde lo que hiciese es, con una incisión escleral tunelizada, extrajera la lente, cerrara, yo cerraría, puedes, depende de cómo has tunelizado la incisión, podrías no cerrar con sutura, pero en cualquier caso, cerraría esa incisión, cerraría la conjuntiva y haría una cirugía facomulsificación total. Yo no es lo que hago, o sea, pero eso es lo que yo creo que de todas las técnicas que he practicado sería la más lógica de enseñar. Yo sigo utilizando una incisión oblicua corneal posterior limbal, en el limbo sangrante, en 2 planos, una incisión cuneiforme, por ahí quito la lente, pongo 5 puntos corneales y luego hago una incisión oblicua estándar para mi cirugía de catarata, como si empezara un procedimiento. Y, por tanto, vuelvo a controlar, como hice en la implantación original, ese astigmatismo durante los 2-3 meses. Pero realmente creo que para utilizar este tipo de incisiones grandes corneales posteriores, uno requiere un entrenamiento largo que no justifica el que de entrada lo vayas a hacer. Por tanto, yo propondría a la gente joven que practicara para la extracción de la lente una incisión escleral tunelizada. Sí, he visto que usas esa incisión cuneiforme corneal, me parece muy, muy linda. Sí, es que claro, durante muchos años, piensa que nosotros, o al menos yo, empecé con la facomulsificación en los años, pues, no sé, yo diría que en el 92, 93, pero claro, durante los 10 años anteriores habíamos hecho cirugía extracapsular, cientos de cirugías extracapsulares. Y la cirugía extracapsular, la incisión que utilizábamos cuando implantaba lentes en anillo o lentes, era una incisión corneal posterior. Por tanto, claro, teníamos muchos años de manejo de una incisión corneal posterior en córnea sangrante con ese tipo de incisión. Claro. Y el astigmatismo estamos acostumbrados a manejarlo. Entonces, pero claro, requiere un entrenamiento. Como ahora prácticamente, o en muy pocos casos, un cirujano novel va a hacer, desgraciadamente para él, va a hacer cirugía extracapsular, ese tipo de incisión no, le va a costar manejarla. Por tanto, creo que es más lógico que se entrene a utilizar una incisión escleral tunelizada por donde sacará la lente y se puede olvidar del astigmatismo relacionado con la incisión corneal. Claro, ¿sabes? Excelente, José, te agradezco mucho. Alejandro, no sé si quieres... No, te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo, fue muy enriquecedora tu conferencia y bueno, muchas gracias. Un honor, José. Gracias a vosotros, un honor y un placer estar con vosotros. Patricio, Alejandro, gracias. Muy bien. Buenas vacaciones. Igualmente.